Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema No se escandalicen, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 1 al 6. Pero antes de empezar, les ruego que hagamos una oración al Padre pidiéndole su bendición. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos y dice tu bendita palabra que nadie nos puede quitar de tus benditas manos. Gracias. Vendrán tiempos difíciles, sí es cierto, pero tú estás siempre rodeándonos como escudo y estamos fundamentados en la roca. Oh Dios, bendito eres. Que este estudio dé gloria a tu nombre y nos exhorte, nos consuele, nos anime para saber que en todo momento, día y noche, tu presencia es con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El evangelista Mateo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el Rey esperado por el pueblo de Israel desde siglos antes de que Él escribiera su Evangelio. Así empieza pues Mateo en el capítulo 1 de su Evangelio, verso 1, diciendo que Jesús es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, de que de su simiente vendría quien va a bendecir a todas las familias del mundo. Y también Mateo nos dice que Jesús es la promesa dada a David, ya cumplida en Jesús, de que va a haber un descendiente del linaje de David, quien se siente en el trono eternamente. Y ese es Jesucristo. Así que presenta las credenciales de Jesús. Y bueno, ya vimos en capítulos 5, 6 y 7 que Jesús con plena autoridad da las leyes del reino, que dijimos se resumen en la ley máxima: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como nosotros mismos. Posteriormente, en el capítulo 8 y 9, Mateo nos presenta diferentes prodigios, señales, milagros, maravillas que hace el Señor Jesucristo para de esta forma darle sostén a la palabra dada. Y posteriormente, en el capítulo 10, el Señor Jesús envía a sus apóstoles a que fueran a los diferentes pueblos de todo Israel para hablar del Evangelio y sanar toda enfermedad, para de esta manera dar a conocer que ha venido ya el Rey. En el capítulo 11, el Señor Jesús ahora nos va a enseñar que ciertamente Él tiene plena autoridad, plena potestad. Sin embargo, sus hijos van a padecer tanto como Él. Al final del capítulo 10, el Señor Jesús dijo que el discípulo no es mayor que su maestro y que el esclavo no es mayor que su amo. Y si al Señor Jesús lo tildaron de loco, de demente o de endemoniado, ¿qué no dirán de nosotros? Y entonces Jesús dijo al final del capítulo 10 que debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. Y nuestra cruz es negarnos a nosotros y seguir a Jesús, amar a Jesús, entregarnos por completo a Jesús, aunque en ello nos vaya la vida. Y ahora vamos a ver nosotros que esto ocurre a sus hijos. A veces no sabemos por qué ocurren unas circunstancias adversas a nuestras vidas, pero cuando estemos delante de Dios, Él enjugará, dice la palabra santa, toda lágrima de nuestros ojos. Y entonces nuestra luz brillará y vamos a conocer plenamente por qué Dios permitió esas adversidades. Caeremos postrados ante Él para darle gloria a Él, porque esas circunstancias de nuestras vidas, dolorosas, tristes, crueles, adversas, formaron nuestro carácter. Así que bueno, vamos a empezar
leyendo la palabra de Dios, verso 1 al 6 del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Jesús respondió: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. El Señor Jesucristo, ahora, iniciando el capítulo 11, Él ha mandado a sus discípulos, pero el Señor Jesucristo camina por los pueblos, camina por las aldeas, haciendo la labor que había empezado anteriormente, predicando las buenas noticias, el Evangelio y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Leamos pues el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, que es cuando los envía a los pueblos, a aldeas y ciudades de Israel, sigo leyendo, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias, que es el Evangelio, en otros pueblos. Verso 2. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, y vamos a ver por qué estaba en la cárcel. Mateo más adelante nos dice en el verso 3 y 4 de su capítulo 14, Juan el Bautista le había dicho a Herodes: lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Felipe, y tú se la quitaste para casarte con ella. Entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Ese es el motivo, la razón de por qué Juan está en la cárcel. Él, Juan, valientemente le dijo a Herodes: al rey, tú estás mal, has tomado a la mujer de tu hermano como tu mujer, estás cometiendo adulterio. Tú estás en contra de Dios. Y por ese motivo Dios te hará juicio si no te arrepientes. ¿Y qué pasó con Herodes? Él no se arrepintió, sino antes bien metió a Juan en la cárcel y lo encadenó. Posiblemente para dejarlo ahí mucho tiempo hasta que muriese, o bien Juan desistiese de su proclamación del Evangelio y por lo tanto señalarle su pecado. Bueno, entonces Juan, estando en la cárcel, oye de Jesús, y vamos a seguir leyendo el verso 2. Oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? ¿Por qué Juan le manda a preguntar esto a Jesús? Estando en la cárcel, posiblemente Juan estaba esperando que Dios lo liberara. Estaba esperando posiblemente que Jesús ya estableciera su reino y fuera sacado Juan de la cárcel. Pero habían pasado días, semanas, y no ocurría nada. Él seguía en la cárcel, sufriendo. Y quizás dijo: ¿qué pasa aquí? Si Él es el Mesías, ¿por qué yo sigo aquí? ¿Por qué sigo sufriendo? Y a veces tú y yo hemos pasado por situaciones de adversidad
Y decimos, ¿por qué si yo soy hijo de Dios me pasa esto? ¿Por qué he perdido el empleo siendo una persona honesta, que he señalado los errores de mis jefes y ellos lo que han hecho es correrme de mi trabajo? ¿Por qué me sucede que he dado al ojo a gente que necesita de protección y ayuda y estos se han aprovechado de mí y me han saqueado mi casa, me han robado? Entonces, Juan no es el único. Y el Señor Dios, bendito es su nombre, sabe que vamos a seguir padeciendo en circunstancias probablemente semejantes a las de Juan o menos peores. Y Dios quiso que se escribiese la historia de Juan para darnos a nosotros ánimo, aliento. Entonces, volviendo a Juan, él envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que tenía que venir o vamos a esperar a otro? Y la respuesta de Jesús no fue un sí, díganle que yo soy. No. Jesús con hechos, en este caso, con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas, les dijo, vean esto, escuchen esto y díganselo a Juan. Entonces vamos a seguir leyendo. En Lucas 3:2 nos dice cómo fue el llamamiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí, en el desierto. ¿Y qué le dijo Dios a Juan? Juan escribe, más bien dice en el Evangelio de Juan, yo no sabía quién era el Mesías, pero Dios me mandó a bautizar con agua. Eso fue lo que Dios le dijo en el desierto. Tú vas a ir al Jordán a bautizar con agua para que el Cristo se dé a conocer. Cuando tú estés bautizando a aquel a quien el Espíritu Santo baja y se posa en él, ese es el Cristo, ese es mi Hijo, ese es el Cordero de Dios. Entonces Juan sabría quién sería o es en ese momento el Cristo y lo señalaría como tal, para que todo el pueblo de Israel lo conociese. Por eso vino Juan el Bautista, para que el Cristo se manifestara al pueblo de Israel. Entonces, sigo leyendo. Pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Eso fue lo que Dios le dijo en el desierto. Y vuelve a decir, Juan, no sabía yo quién era él, pero Dios me dijo lo siguiente, conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto, dice Juan, y les aseguro que él es el Hijo de Dios. Entonces Juan no conocía a Jesús, no conocía al Mesías, no sabía quién era, pero viene bautizando para conocerlo, para señalarlo, para hacerlo manifiesto a Israel. Y ahora él es un testigo ocular y puede decir, lo he visto. Y les aseguro que él es el Hijo de Dios. Está plenamente seguro Juan el Bautista de que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Entonces, ¿por qué ahora manda Juan a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Qué pasa aquí? Pues que Juan tiene dudas. Y es válido, es un ser humano. Él, de quien Jesús dice que es el mayor profeta nacido de mujer.
Fíjense ustedes, es un profeta más importante que el profeta Samuel, quien él puso aceite en la cabeza de David, ungió a David como rey. Es más importante que el profeta Moisés, quien dio la ley de Dios al pueblo de Israel. Es más importante que cualquier profeta nacido de mujer. Es más importante que el profeta Abraham. En la Biblia se nos dice que Abraham era profeta y él es el padre de la nación hebrea, el padre de la nación de Israel. Y sin embargo, este hombre que es más importante que cualquier profeta, duda como cualquier ser humano. Y esto Dios quiere que tú y yo lo sepamos, que tú y yo podemos llegar a dudar. Sí podemos llegar a dudar, pero que debemos retomar nuestra confianza en Dios. Fíjate, Dios le habló a él directamente en el desierto de Judea. Y después Dios le mostró a él quién era el Mesías y dudó. Sin embargo, Dios es tan maravilloso que en lugar de recriminarle su poca fe o su falta de fe o su duda, Jesús hace lo siguiente. Vamos a ver. Jesús respondió: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo en ese momento y viendo. Regresen y cuéntenle lo que están oyendo y viendo. Y vamos a ver ahora cómo Lucas nos lo dice de esta manera. En ese momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos, a los endemoniados, y a muchos ciegos les devolvió la vista. En ese momento, para que los discípulos de Juan fuesen testigos oculares y pudieran decir: yo vi y oí, vi como el ciego veía, vi como el cojo saltaba como venado, vi como el sordo me oía, vi como el endemoniado quedaba libre. Y Mateo lo dice con estas palabras: ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Aquí Mateo incluye a los leprosos, que hemos dicho que en aquel entonces nadie podía quedar sano de la lepra a menos que Dios lo sanara. Y aquí Jesús sanó a los leprosos. Está diciendo que Jesús es Dios, porque nadie puede sanar la lepra sino solo Dios. Sigo leyendo lo que dice Mateo. Los que estaban muertos han vuelto a la vida. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Solo Dios. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Este es el mensaje que le da Jesús a Juan a través de sus discípulos. No le dijo un lacónico: sí, yo soy. No. Vean ustedes. Sana a endemoniados, paralíticos, levanta a muertos de la muerte, enfermos de lepra, ciegos, sordos, todo esto. Porque a Jesús le interesa que además de que nosotros conozcamos su palabra de autoridad, nosotros veamos que Él tiene plena autoridad sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico, sobre el mundo natural, sobre enfermedades, sobre el pecado. Él es Dios. Y esto se lo está dando a conocer a Juan, para que él cobre ánimo
y no se escandalice, no se perturbe, no dude en cuanto a Jesús. Y este mensaje también es para ti y para mí. Si en algún momento dado tú vas a pasar por una situación muy desagradable, muy fuerte, muy dolorosa, se muere tu hermano, se muere tu hijo, en situaciones o circunstancias tan dolorosas, debes de saber que Dios está contigo. Y si Él permite una cosa u otra, es que Él es soberano. Y es por el bien tuyo, de tu familia y la gloria de Dios. Sigamos leyendo. En Isaías 35, 4, 6a, el profeta nos habla de qué va a pasar cuando venga el Mesías. Y vamos a ver cómo al Mesías se le identifica como Dios y que va a hacer las obras que ya acabamos de leer, estaba haciendo el Señor Jesucristo. Leamos. Digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los que no pueden hablar gritarán de alegría. Esta es una profecía que Jesús la cumplió. Una profecía escrita aproximadamente 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús cumplió muchísimas profecías. Todas las profecías que están escritas de Él, desde Génesis hasta Malaquías, lo que es el Antiguo Testamento. Todas absolutamente. Que nacería en Belén, que Él sería llamado de Egipto, que Él moriría entre ladrones, que su alma no quedaría en el Seol, sería resucitado al tercer día. Todos y cada uno de esos señalamientos, de esas profecías, Él las cumplió. Cuando Jesús empieza su ministerio en Nazaret, la ciudad donde Él creció, que no nació ahí, Él inicia su ministerio yendo a la sinagoga como todos los sábados iba. Y le entregan el rollo, el libro de Isaías, y lee el capítulo 61. Y le dice a los que están congregados ahí, hoy esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos. Vamos a leerlo, como dice aquí en Lucas 4, 16, verso 19 a 21. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, a los cautivos, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. El Señor Jesús leyó aquí Isaías capítulo 61 y dice que Él es el enviado por el Padre, que Él viene a dar libertad a los cautivos, luz, vista a los ciegos, que los sordos puedan oír, que puedan ser perdonados los pecados. A eso se refiere cuando dice de los cautivos. Y cuando dice que hoy ante ustedes se ha cumplido lo que ha leído, que hoy es el tiempo de salvación. Ese hoy que es el tiempo de salvación es desde que Él habló esta palabra hasta que
el último hombre crea en el Señor Jesucristo y la etapa de la iglesia se termine. El Señor Jesucristo es Dios mismo quien nos viene a salvar. En el Antiguo Testamento varias veces se mencionó que Dios es quien salva. Y cuando el ángel se presenta ante María, dice, su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que bendito es Dios que el Señor Jesús cumplió todas las profecías para que tú y yo estemos seguros de que Él es el Mesías, Él es el Dios Salvador. Y así, pues, también se lo hizo saber a Juan el Bautista. Jesús dijo a los fariseos, a los escribas, a los antagónicos, a los enemigos de Él, cuando Él estaba predicando el Evangelio en su tiempo en Jerusalén, Él les dijo que si no creen en sus palabras, deberían de creer en Él por las obras que Él hacía, las obras que Dios el Padre le dio para que hiciera. Vamos a leer ahora Juan 10, 36 al 38. Dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros, ustedes decís, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Y Jesús dice así, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras. Jesús ahora dice también a la gente, crean a las palabras que yo he dado, que son palabras de vida eterna. Pero si no fuese el caso, crean en mí por las obras que hago. Y tú y yo podemos decir, ¿cómo sé que Jesús hizo esas obras? Bueno, en la Biblia se nos escribe, se nos dice que hubo muchos de sus discípulos que fueron testigos de su obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y esto está sentado en la Biblia para que nosotros creamos. Vamos a leer cómo dice en la bendita palabra de Dios. En Lucas 24, 17 dice que cuando Jesucristo resucitó, Él se encontró a dos de sus discípulos que iban camino de Jerusalén a Emaús, un pueblo que estaba como a 11 kilómetros de distancia. Estos hombres iban tristes, cabizbajos, porque para ellos ya todo había acabado. Había sido una aventura maravillosa con Jesús, pero Él había muerto. Ya tenía 3 días que había muerto. Y entonces Jesús se empareja en el camino de ellos y va platicando con ellos. Y vamos a leer cómo dice así la bendita palabra de Dios. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando? Por el camino, los 2 discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba donde dejaron a Jesús y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo, Pedro y Juan, fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar?
Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés. Y el primer libro de la ley de Moisés es Génesis. Y siguió con los libros de los profetas. Y el último profeta es Malaquías. Así que el Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Malaquías, de tapa a tapa del Antiguo Testamento, les explicó todo lo que hablaban acerca de él, que él cumplió. Porque a Jesús le interesa que tú y yo sepamos que él cumplió las profecías escritas cientos, y en algunos casos miles de años antes de que él viniera. Pero además hizo prodigios, señales, maravillas, de los cuales fueron testigos cientos de gentes. Y en el momento en que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, muchas de esas personas vivían y podían dar testimonio de lo que Pedro había escrito, de lo que Pablo había escrito, de lo que Mateo había escrito, de lo que Lucas había escrito, de lo que Juan había escrito. Sí, decían, es cierto, yo vi, yo lo viví. Y seguramente que muchos de los que el Señor Jesús salvó y sanó han de haber dicho, sí, yo soy ese paralítico que fue bajado en una camilla por sus 4 amigos. Sí, yo fui ese leproso que él sanó cuando venía bajando del Sermón del Monte y yo estaba en Capernaum. Sí, yo fui el centurión. Entonces, todo eso hizo que el impacto del Evangelio fuese brutal, de tal forma que en el libro de los Hechos se nos dice que cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos, que la iglesia cristiana creció a un punto en que los sacerdotes y el Sanedrín y Caifás y todos estaban perturbados porque la ciudad estaba inundada de cristianos. Y ahora nos ha llegado el Evangelio a nosotros. Ya no tenemos testigos oculares vivos, pero está en la Biblia. Si tú crees en la Biblia, entonces creerás en la verdad de que Jesús es Dios. Si no crees en la Biblia, entonces léela con detenimiento, escudriñala, estúdiala, y te vas a dar cuenta que Jesús es Dios. Sigo leyendo. En Hechos 1:1-3, Lucas, que escribe este relato de la iglesia primitiva, nos dice cómo es que el Señor Jesucristo, ya resucitado, se presenta no nada más a Cleofas y a su amigo, hermano en la fe, que iban de Jerusalén a Emaús, donde Jesús se les aparece y les explica las Escrituras, sino que hay muchos más que son testigos. Entonces leo. Muy distinguido amigo Teófilo, le escribe Lucas a su amigo, a quien le escribe y le manda este libro. En mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, murió. Sí, murió, lo vimos. Pero resucitó y lo vimos. Y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo. Jesús en el lago de Galilea, cuando Pedro y los demás estaban pescando, que ya pensaban que Jesús pues había muerto y se había acabado esa historia fantástica, Jesús entonces les grita, hey, ¿pescaron algo? No. Jesús le dice, echen la red al otro lado. Y eran tantos los peces que pescaron que la red se rompía. Y Juan dijo, es el Señor. Y Pedro de inmediato se tiró al mar y nadó hasta Jesús. Y Jesús lo estaba esperando ahí
con un pez asado. Se acercaron los demás y nadie le preguntó quién eres, porque se dieron cuenta que es Jesús y comieron pescado con él. En otra ocasión, Jesús se les aparece a los apóstoles también, que estaban encerrados en una casa, y pidió que le dieran algo de comer, un pan y un pescado, para que vieran que era Él. Entonces, Jesús está vivo. Ahora, actualmente está vivo. Dice que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios durante esos 40 días. Así lo dice Lucas. Ahora vamos a ver cómo Pablo, el último apóstol a quien Jesús se le apareció, lo dice en la Epístola a los Corintios, capítulo 15. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia o el evangelio que les di. ¿Cuál es? Lo primero que les enseñé, lo primero que les informé, que les di, fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Esto tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días, ya estaba muerto. Y después de 3 días, Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. En un momento dado, Jesús se le apareció a 500 de sus discípulos. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago, el hermano de Jesús, y luego a todos los apóstoles nuevamente. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que a los otros apóstoles. Pablo no menciona aquí que el Señor Jesucristo se le apareció a María Magdalena y a las otras mujeres. Tampoco menciona aquí que se le apareció a Cleofas y su amigo en el camino de Maús. Pero lo que quiero compartirte aquí es que en un momento dado se le apareció a más de 500 de sus discípulos de una vez, de una sola vez. Y esto es para que constatara de que Él es quien dijo ser. Es el divino Verbo encarnado. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Hombre. Es el Mesías. Él es el Salvador. Así, bueno, pues es importante que tú y yo aprendamos de esto para que, conforme al versículo 6 que Jesús dice aquí adelante, no nos escandalicemos. Leamos como dice el versículo 6. Y bienaventurados, muy felices, es el que no se escandaliza de mí, el que no tiene temor, el que no se preocupa, el que no duda, el que está sólidamente fundado en la fe de Jesús. La invitación es para que leas tu Biblia, la escudriñes y tu fe esté sólida en Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza, porque eres tú quien nos has traído al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y nos has dado vida, vida abundante. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos de una manera muy cordial a que estés con nosotros los martes a las 6 de la tarde para que hagamos oración por tus necesidades. Entra a Facebook Live, escribe tus peticiones y con todo gusto oramos por tus peticiones. Te recordamos que nos estés viendo los sábados, martes y jueves a las 7 de la noche. Por favor, YouTube, en Facebook, suscríbete si no lo has hecho, ve los videos anteriores. Dios te bendiga.